Cuando mi esposo falleció, oculté en silencio la herencia de $17 millones y también la mansión en Acapulco que estaba registrada a mi nombre. Al volver del entierro, mi nuera lanzó mis maletas al garaje. «Ahora vas a dormir junto al perro», dijo con frialdad. Yo simplemente asentí. Fue entonces cuando decidí hacer algo distinto. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi relato. Mi nombre es Carmen y tengo 60 años. Jamás imaginé que el día más desgarrador de mi vida sería también aquel en el que descubriría el verdadero rostro de mi familia. Esa mañana gris enterramos a Ernesto. 42 años de matrimonio parecían deshacerse bajo la llovizna que se burlaba de mi dolor. Durante la misa mantuve la compostura que Ernesto siempre habría esperado de mí. Agradecí a los vecinos, acepté las palabras de consuelo y abracé a mis nietos cuando sollozaban por su abuelo. Adriana, mi nuera, permaneció a mi lado durante la ceremonia, pero no por cariño. Sus ojos siempre calculadores recorrían a cada invitado, como si estuviera clasificando quién podría servirle más adelante. Cuando el sacerdote habló de la generosidad de Ernesto con su familia, vi cómo ella apretaba los dientes con furia contenida. Daniel, mi hijo, se hundía en su propio dolor, sin notar los movimientos de su esposa. El regreso a casa fue silencioso. Iba en el asiento trasero del Mercedes de Daniel, contemplando las calles de Ciudad de México, que habían sido mi refugio por tantos años. Adriana manejaba con una precisión casi mecánica sus uñas pintadas, tamborileando con impaciencia sobre el volante. Cada tanto cruzaba miradas con Daniel a través del espejo retrovisor. Al llegar a la casa, una elegante propiedad de 2 plantas en Las Lomas, que Ernesto y yo habíamos comprado hacía 2 décadas, noté algo extraño. Mis maletas estaban apiladas junto a la puerta del garaje. Pensé que quizá alguien las había movido sin querer durante los preparativos. «¿Por qué están aquí mis cosas?», pregunté señalando las 3 maletas de cuero, desgastado, que contenían lo poco que había empacado para quedarme unos días con ellos después del funeral. Adriana se detuvo de golpe, girando hacia mí con una sonrisa helada. «Oh, Carmen, pensé que era obvio. Ahora que papá Ernesto no está, las cosas van a cambiar un poco en esta casa». Daniel parecía incómodo, evitando mirarme mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. «Mamá, es que Adriana y yo hemos hablado y...». Lo que Daniel intenta decir, interrumpió Adriana con tono condescendiente, es que ahora que somos responsables de ti, necesitamos poner algunas reglas básicas. Esta casa es demasiado grande y mantenerla cuesta mucho dinero. Sentí como si me golpearan en plena cara. Responsables de mí, Adriana, esta es mi casa. Ernesto y yo... Era su casa, me cortó en seco. Pero Ernesto ya no está, y según el testamento que vimos con el abogado, todo pasó a Daniel como único hijo. Nosotros somos los dueños ahora. La mentira salió de su boca con una facilidad que me dejó paralizada. Yo había estado presente cuando Ernesto redactó cada palabra de su testamento. Sabía perfectamente lo que decía, pero Adriana había inventado otra versión para manipular a Daniel. «Adriana, creo que hay una confusión», alcancé a decir, pero ella levantó la mano para mandarme callar. «No hay confusión, Carmen. Mira, sabemos que esto debe ser duro para ti. Ernesto te sostuvo todos estos años, y ahora que ya no está, obviamente, no tienes dónde ir, ni cómo mantenerte. Por eso Daniel y yo hemos decidido que puedes quedarte». La manera en que pronunció quedarte sonó más como una condena que como un favor. Luego, señalando mis maletas, continuó: «Tendrás que dormir en el cuarto de servicio junto al garaje. El dormitorio principal ahora es nuestro,
Y los niños necesitan espacio propio. Esperamos que lo comprendas. Daniel por fin habló. Su voz era apenas un susurro. Mamá será algo temporal solo mientras nos organizamos. Miré hacia el cuarto al que se referían. Era pequeño, húmedo, más usado como bodega que como habitación. Tenía una cama de metal oxidado y una ventanita que daba al callejón trasero, por donde pasaban los camiones de basura a primera hora de la mañana. Y naturalmente, añadió Adriana revisando sus uñas pintadas, esperamos que ayudes en la casa. No es justo que Daniel cargue con todos los gastos de tenerte aquí. Puedes colaborar con la limpieza, la cocina, cuidar a los niños cuando sea necesario. Ya sabes ganarte tu lugar, dijo con desdén. La humillación fue total. En un solo día pasé de ser la dueña de la casa a ser tratada como una empleada sin sueldo. Mis propios nietos Valeria de 12 años y Mateo de 10 me observaban con una mezcla de desconcierto y compasión que me desgarraba el alma. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas en ese cuarto miserable, me senté en el borde de la cama y por primera vez, desde la muerte de Ernesto, lloré. No lloré solo por él, sino por la certeza de que la familia a la que había entregado mi vida me veía como una carga. Lo que Adriana y Daniel ignoraban era que Ernesto había sido muy meticuloso con nuestras finanzas. En los últimos 5 años, consciente de que su corazón se debilitaba, trabajó sin descanso para asegurarme un futuro digno. Había cuentas a mi nombre, propiedades de las que nadie sabía. Y sí existía una mansión en Acapulco que había comprado en secreto para sorprenderme en nuestro 40 aniversario. Nunca alcanzó a decírmelo en persona. Yo descubrí los documentos entre sus papeles una semana antes del sepelio. Pero esa noche, escuchando la risa estridente de Adriana en mi antigua habitación y viendo a Daniel guardar silencio sin defenderme, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iban a dejar que creyeran que tenían el control. Iba a dejar que me trataran como quisieran. Y cuando llegara el momento justo, les mostraría quién tenía el verdadero poder. Los primeros 3 meses tras el funeral fueron los más humillantes de mi vida, pero también los más reveladores. Cada día que pasaba, Adriana mostraba con mayor claridad quién era en realidad. Y yo, mientras tanto, me convertí en la observadora callada de mi propia degradación. Mi rutina empezaba a las 5:30 de la mañana. El cuarto junto al garaje era un congelador en invierno y un horno en verano sin calefacción ni ventilación. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Adriana me lo dejaba claro cada mañana, bajando las escaleras en su bata de seda. Asegúrate de que el café esté listo para las 7 en punto. Y Daniel quiere sus huevos benedictinos, no cualquier cosa. Los niños necesitan su lunch preparado, y yo tengo la junta de padres, así que plancha mi vestido azul. Nunca, por favor. Nunca, gracias. Eran solo órdenes secas lanzadas como si yo fuera su criada personal. Daniel había cambiado por completo tras la muerte de su padre. Donde antes había sido un hombre atento, que al menos reconocía mis esfuerzos, ahora evitaba mirarme a los ojos. Cada vez que intentaba hablar con él sobre mi situación, siempre encontraba una salida. Mamá, estoy muy ocupado con el trabajo, me decía revisando su celular mientras yo le servía el café. Adriana maneja mejor estas cosas de la casa. Confío en su juicio. Su juicio. Ese juicio consistía en hacerme sentir invisible. Una mañana, mientras limpiaba la sala, escuché a Adriana hablando por teléfono con su hermana Claudia. Estaba junto a la ventana con una taza de café en la mano, café que yo había preparado, quejándose con descaro de su supuesta carga. «Es tan molesto, Claudia.
La vieja anda aquí todo el día arrastrando los pies por la casa como un fantasma triste. Daniel se siente culpable, obviamente, pero yo le dije que tenemos que ser realistas. No podemos mantener a alguien sin que aporte nada. Soltó una risa por algo que su hermana comentó. Eso de las residencias de ancianos. Dios mío, no sabes lo carísimas que son. Además, cocina decentemente y mantiene todo limpio. Es como tener servicio doméstico gratis. Solo tengo que soportar su cara larga de vez en cuando. Me quedé helada detrás de la puerta con el trapo de limpieza apretado entre las manos. Servicio doméstico gratis. Eso era lo que yo representaba para ella. Pero lo que más me desgarraba era notar cómo mis nietos comenzaban a verme distinto. Valeria, que siempre había sido mi compañerita inseparable, ahora parecía incómoda cuando sus amigas venían a la casa y me encontraban barriendo o doblando ropa. Abuela me susurró un día mientras yo acomodaba las prendas en el cuarto de lavado. ¿Por qué vives en el cuarto pequeño ahora, mamá? Dice que es porque no puedes pagar tu propia casa. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su madre estaba mintiendo? ¿Cómo contarle que la abuela que la llevaba de compras y a la playa ahora era tratada como sirvienta en su propio hogar? Las cosas cambiaron cuando murió tu abuelo. Mi amor, le respondí con la voz temblorosa. Pero no te preocupes por mí, estoy bien. La verdad era que no estaba bien. Con cada día que pasaba, Adriana se volvía más cruel y descarada. Había comenzado a invitar a sus amigas a comer en la casa, siempre exigiendo que yo sirviera y limpiara después. Carmen trae más champaña para las señoras. Me gritaba desde el comedor como si yo fuera parte del personal. Las miradas de sus amigas eran una mezcla de lástima y arrogancia que yo conocía de sobra. Una tarde Teresa Méndez, una de sus conocidas del club social, me detuvo en la cocina con una sonrisa falsa. «Disculpa, querida», me dijo suavemente. «¿Podrías traerme un poco más de hielo y algunas servilletas?» Cuando regresé con lo que había pedido, alcancé a oír parte de su conversación con Adriana. «Es una situación tan difícil. Adriana, pero creo que la estás manejando con mucha gracia. No todas las mujeres serían tan generosas de cuidar a su suegra así». Adriana suspiró teatralmente. «Es un sacrificio, Teresa, pero Daniel siente que es nuestro deber cristiano». Luego bajó la voz, fingiendo preocupación. «Aunque francamente a veces me pregunto cuánto tiempo más podremos mantener esto. La casa cuesta mucho, y ahora con una persona extra... ¿Has considerado otras opciones?», preguntó Teresa en voz baja. «Bueno», respondió Adriana con tono calculador. «Aquí en la Ciudad de México hay residencias muy bonitas para adultos mayores, lugares donde ella podría convivir con gente de su edad. Con actividades sería mejor para ella en realidad». Mi sangre se heló. No solo buscaban humillarme, estaban planeando deshacerse de mí por completo. Esa noche, mientras intentaba dormir en esa cama incómoda, con los ruidos de la calle, entrando por la ventana, tomé una decisión crucial. Había estado postergando algo que en el fondo sabía que debía hacer. Al día siguiente haría una llamada que había evitado durante meses. Ernesto había dejado todo perfectamente en orden, pero había documentos que solo yo podía manejar, cuentas que requerían mi firma, propiedades, bajo mi nombre que necesitaban atención. El dolor y luego la tensión en la casa me habían paralizado, y por eso había dejado todo en manos del albacea. Pero ya era hora de que Carmen Álvarez de Mendoza dejara de ser la víctima y se convirtiera en lo que siempre había sido, una mujer con recursos, dignidad y opciones. Adriana había cometido un error grave al subestimarme. Creía conocer la historia completa, pero la verdad era mucho más profunda de lo que su mente estrecha podía imaginar. Al amanecer empecé a planear mi liberación con un sigilo tan calculado
que nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. La llamada que cambió todo la hice un martes por la mañana, mientras Adriana se daba lujos en un spa, y Daniel estaba en la oficina. Los niños estaban en la escuela, así que por primera vez en meses tenía la casa entera para mí. Señora Mendoza, la voz de Julián Herrera, abogado de Ernesto, sonó sorprendida al reconocerme. He estado esperando su llamada. Han pasado ya 4 meses desde el funeral y hay asuntos urgentes que necesitan su atención inmediata. Me senté en el borde de mi cama angosta con las manos temblorosas. Julián, que he estado procesando todo. Mi familia me dijo que el testamento dejaba todo a Daniel. Un silencio prolongado cruzó la línea. Luego Julián carraspeó incómodo. Señora, creo que debemos hablar en persona. Hay información demasiado importante para discutirla por teléfono. ¿Podría venir esta tarde a mi despacho? Esa misma tarde, mientras Adriana creía que yo estaba en el supermercado comprando ingredientes para la cena, me senté frente al escritorio de caoba de Julián, en su oficina del Paseo de la Reforma en pleno corazón financiero de la Ciudad de México. Los papeles que me mostró me dejaron sin aliento. Ernesto no solo me había protegido, me había convertido en una mujer inmensamente rica. Su esposo fue sumamente meticuloso, explicó Julián, colocando documento tras documento frente a mí. La Casa de las Lomas está completamente pagada y se encuentra en un fideicomiso conjunto, donde aparece su nombre. Daniel tiene derecho de residencia mientras usted viva, pero la propiedad es suya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué Adriana dice que...? Porque seguramente Daniel no entendió bien los términos al leer una copia preliminar, respondió negando con la cabeza. Ernesto fue muy claro, quería asegurarse de que usted nunca quedara vulnerable ni dependiente de nadie. Continuó detallando. Había cuentas bancarias a mi nombre, con varios millones de dólares, inversiones en bienes raíces, acciones, bonos. Y luego llegó la revelación más inesperada. La propiedad en Acapulco, dijo Julián deslizándome una carpeta gruesa. Su esposo la adquirió hace 3 años, como regalo sorpresa para su aniversario. Es una mansión frente al mar completamente amueblada y con personal fijo para su mantenimiento. Ernesto quería entregársela como sorpresa en su aniversario número 40. La fotografía que Julián colocó frente a mí mostraba una casa de ensueño, paredes blancas, techos altos, ventanales enormes abiertos hacia el mar color turquesa. Era todavía más grande y más lujosa que nuestra casa en las Lomas. Ernesto había gastado una fortuna en ella. ¿Cuánto vale todo esto?, pregunté con un hilo de voz. Conservadoramente, entre propiedades, inversiones y cuentas bancarias, estamos hablando de cerca de 17 millones de dólares, señora Mendoza. Me quedé inmóvil tratando de procesar semejante revelación. 17 millones de dólares. Mientras yo dormía en un cuarto de servicio y cocinaba como sirvienta, en realidad, era dueña de esa riqueza. ¿Por qué Ernesto nunca me dijo nada?, pregunté casi en un susurro. Julián sonrió con cierta melancolía. Dijo que quería que fuera una sorpresa cuando él ya no estuviera. Quería asegurarse de que usted tuviera la libertad de vivir como deseara, sin depender de nadie. Esa tarde regresé a casa con la mente revuelta. Adriana estaba en la cocina revisando unas facturas con gesto preocupado. ¿Dónde estabas?, preguntó de golpe. Se supone que ibas al mercado y no traes nada en las bolsas. Tuve que hacer unos mandados, mentí mientras me dirigía a mi cuarto. Pues espero que hayas traído algo para la cena porque hoy vienen invitados. El jefe de Daniel con su esposa, y necesito que todo salga perfecto. Esa noche, mientras yo servía canapés a los invitados de Adriana y escuchaba cómo se jactaba de la casa
y de su estilo de vida, una calma extraña se apoderó de mí. Por primera vez en meses no me sentía humillada, me sentía poderosa. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué a observar con atención cada movimiento de Adriana, sus hábitos, sus rutinas, sus secretos. Y fue entonces cuando descubrí algo que lo cambiaría todo. Era un viernes por la tarde. Adriana dijo que iba a su clase de yoga, pero algo en su actitud me despertó sospechas. Estaba demasiado arreglada, llevaba un perfume más intenso de lo normal y una sonrisa secreta en los labios. Por impulso decidí seguirla. En lugar de conducir hacia el estudio de yoga, se dirigió al Hotel Imperial en el centro de la ciudad. Mi corazón golpeaba con fuerza cuando la vi entrar con seguridad al lobby. Esperé unos minutos y luego entré yo también. Allí estaba sentada en el bar con un hombre que sin duda no era Daniel. Era más joven, elegante y la manera en que se tocaban no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Me escondí detrás de una columna y los observé durante media hora. Vi cómo él le entregaba algo, parecían documentos. Ella los revisó con cuidado asintiendo con la cabeza. Se besaron antes de despedirse. Esa misma noche Adriana volvió a casa hablando emocionada de su excelente sesión de relajación en yoga. Los días siguientes confirmé mis sospechas, llamadas telefónicas a media voz, que cortaba bruscamente cuando alguien entraba al cuarto, papeles que guardaba en una pequeña caja fuerte en su closet, salidas frecuentes que se prolongaban por horas. Y una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré algo que no dejaba lugar a dudas. Había dejado su laptop encendida y en la pantalla aparecía un correo abierto. «Mi amor», decía sí. Mensaje de alguien llamado Héctor Salgado. «Los papeles del divorcio están casi listos. Solo necesitamos esperar un poco más para estar seguros sobre la herencia. Una vez que tengamos claro cuánto dinero hay, realmente podremos proceder». Daniel no sospecha nada, ¿verdad? Mi sangre se heló. Adriana no solo me estaba humillando y planeando enviarme a un asilo. Estaba preparando divorciarse de Daniel y huir con lo que creía que era su herencia. Rápidamente tomé fotos del correo con mi teléfono, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se escucharía por toda la casa. Esa noche en mi cama angosta las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Todo el maltrato, las humillaciones, las amenazas de mandarme a una residencia. No eran simples caprichos. Formaban parte de su estrategia para mantenerme arrinconada, mientras ella manipulaba a Daniel y planeaba escapar con la fortuna que pensaba que le pertenecía. Pero Adriana había cometido un error mortal, había subestimado a la mujer equivocada. Al día siguiente pedí otra cita con Julián Herrera. Era momento de iniciar mi propio plan. Y esta vez no sería la víctima de nadie. Lo que ocurrió aquel jueves por la mañana fue como una bomba que explotó en medio de la farsa que habíamos estado viviendo. Daniel llegó temprano del trabajo, algo inusual, con una expresión en el rostro que nunca le había visto, una mezcla de furia y desconcierto. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando lo escuché gritar desde el despacho de Ernesto. «Adriana, ven acá ahora mismo. Ven acá». Ella, que estaba en el piso de arriba arreglándose para otra de sus misteriosas salidas, bajó las escaleras apresurada. «¿Qué pasa, amor? ¿Por qué gritas?» «¿Qué es esto?», rugió Daniel agitando una pila de documentos con la mano. Desde la cocina pude ver cómo el rostro de Adriana se desfiguraba al reconocer los papeles. «Daniel, ¿puedo explicarme que me has estado mintiendo durante meses? Que mi madre no es una carga como me dijiste, sino que en realidad es millonaria». El silencio fue tan denso que parecía tragarse la casa entera. El cuchillo que tenía en la mano resbaló
y cayó contra el piso de mármol. El sonido metálico resonó en toda la cocina. Daniel siguió cada vez más exaltado. Encontré estos documentos en el escritorio de papá. ¿Sabías que mi madre es la dueña de esta casa? ¿Sabías que tiene cuentas bancarias que ni siquiera puedo calcular? ¿Sabías que posee una mansión en Acapulco? Adriana trató de recomponerse. Daniel, cariño, seguramente hubo cosas que no entendimos bien cuando... No, gritó Daniel arrojando los documentos al aire. No hay malentendidos. Aquí está claro, mi madre heredó millones de dólares. Y tú me hiciste creer que era una viuda pobre, a la que teníamos que mantener. En ese instante comprendí que mi máscara había caído. Caminé lentamente hacia la sala secándome las manos con el delantal. Daniel me miraba con una mezcla de dolor y vergüenza que me rompió el corazón. Mamá, es cierto, tú tienes dinero. Todo este tiempo lo has tenido. Antes de que pudiera responder, Adriana se adelantó con desesperación. Daniel, ella nos engañó. Nos hizo creer que necesitaba ayuda cuando en realidad yo los engañé. La interrumpí, mi voz sonando firme y clara por primera vez en meses. Adriana, tú me dijiste que esta casa era tuya. Tú me aseguraste que Daniel había heredado todo. Tú me mandaste a dormir en el cuarto de la servidumbre. Daniel se dejó caer pesadamente en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? Lo que hicieron, respondí manteniendo mi voz serena aunque mi corazón latía desbocado, fue mostrarme exactamente quiénes son cuando creen tener poder sobre alguien. Adriana, viendo que su mundo se derrumbaba, reaccionó con desesperación. ¿Tú nos manipulaste? ¿Nos dejaste tratarte así sabiendo que tenías millones? Eres una mujer cruel y calculadora. La ironía de sus palabras habría resultado hasta cómica, si no fuera tan patética. Daniel levantó la cabeza con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos de esa manera? Esa pregunta me dolió más que todos los meses de humillación juntos. Porque mi propio hijo, mi única sangre, había sido parte de mi degradación. Porque necesitaba saber, contesté al fin. Necesitaba comprobar cómo me tratarían cuando pensaran que no tenía nada. Tenía que saber si el amor que me juraban era verdadero o solo conveniencia. Adriana se giró hacia él, con los ojos encendidos por el pánico. Daniel, no le creas. Ella está intentando manipularte. Nosotros somos tu familia, tus prioridades. Pero Daniel ya no la escuchaba. Se puso de pie y caminó hacia mí abatido. Mamá, no sé qué decir. Siento tanta vergüenza. Papá debe estar revolcándose en su tumba. Tu padre, le dije suavemente, sabía exactamente lo que hacía cuando redactó su testamento de esa manera. Ernesto me protegió. Se aseguró de que nunca tuviera que depender de nadie. Al ver que todo se le escapaba de las manos, Adriana lanzó su última jugada. Daniel, recuerda todo lo que hemos construido, piensa en los niños. ¿De verdad vas a destruir nuestra familia por esto? Fue entonces cuando decidí que había llegado la hora de mostrar la otra verdad que llevaba guardada. Hablando de destruir familias, dije sacando mi teléfono, creo que hay algo más que Daniel necesita saber. El color desapareció del rostro de Adriana. Carmen, no te atrevas. Mostré las fotos que había tomado de los correos electrónicos, las imágenes de ella con Héctor Salgado en el hotel. ¿Quieres contárselo tú a Daniel? ¿O lo hago yo? El silencio fue absoluto. Daniel tomó el teléfono con manos temblorosas. Revisó los mensajes, vio las fotografías. Cuando levantó la mirada, su rostro era un retrato de puro horror. Héctor Salgado, el agente inmobiliario. Adriana. Has estado con él todo este tiempo. Adriana comenzó a sollozar.
pero sus lágrimas eran de desesperación, no de remordimiento. Daniel, puedo explicarlo. ¿Asuntos legales? ¿Te refieres a papeles de divorcio? Su voz sonaba como un trueno. La máscara de Adriana se desmoronó por completo. Su rostro se transformó en una mueca de odio. Sí, papeles de divorcio, porque estoy harta de vivir una farsa. Estoy cansada de fingir que te amo cuando eres un hombre débil, que deja que su mamita lo controle todo. Daniel retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Qué? Tu preciosa mamita ha estado jugando con todos nosotros, gritó Adriana ya sin lágrimas que fingir. Ella sabía todo el tiempo que tenía dinero. Nos dejó humillarla para después usarlo en nuestra contra. Es una manipuladora, no dije con calma. Soy una mujer que aprendió la verdad sobre las personas que creía que la amaban. Daniel miró entre las dos mujeres más importantes de su vida, y por primera vez vi a mi hijo, ver realmente quién era su esposa. Sal de mi casa, le dijo a Adriana en un susurro cargado de rabia. ¿Tu casa?, rió ella con amargura. No seas ingenuo, esta casa nunca fue tuya. Es de ella. Siempre ha sido de ella. Y ahora que todo quedó descubierto, ya no tengo que fingir que me importas. Escupió con veneno. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió hacia mí con una sonrisa venenosa. Felicidades, Carmen. Ganaste, pero perdiste a tu hijo en el proceso. Porque él jamás te va a perdonar por hacerlo pasar por esto. La puerta se cerró con estrépito, dejándonos a Daniel y a mí atrapados en el silencio más incómodo que habíamos compartido en la vida. Los días después de la partida de Adriana fueron extraños, tensos. Daniel se mudó temporalmente al cuarto de huéspedes, mientras yo volví al dormitorio principal, el que siempre había sido mío. Pero la casa se sentía como un campo de batalla, con líneas invisibles que nadie se atrevía a cruzar. Embrutear. Daniel apenas me dirigía la palabra no por enojo, sino por vergüenza. Veía Cosette. En su rostro la lucha contra la culpa cada vez que nuestras miradas se encontraban. Los niños, confundidos por la ausencia repentina de su madre, hacían preguntas que ninguno de los dos sabía cómo responder. «Abuela, ¿por qué mamá se fue?», me preguntó Valeria una noche mientras la ayudaba con su tarea. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar en las cosas importantes. Le respondí sin saber qué más decir. Pero va a regresar. La pregunta me desgarró, porque aunque mis sentimientos hacia Adriana fueran de desprecio, mis nietos la amaban y ellos no merecían cargar con las consecuencias de sus actos. Fue Mateo, con la honestidad brutal de un niño de 10 años, quien me lanzó la pregunta que más me rompió el corazón. «Abuela, papá dice que ahora tienes mucho dinero. ¿Eso significa que ya no vas a dormir en el cuarto pequeño?» Daniel, que había estado escuchando desde la puerta, entró con los ojos enrojecidos. «Mateo, ve a tu cuarto, por favor. Necesito hablar con la abuela». Cuando quedamos solos, Daniel se desplomó. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón. No sé cómo seguir viviendo conmigo mismo sabiendo lo que te hice pasar». Me senté a su lado en el sofá, el mismo donde Ernesto y yo lo vimos crecer, donde celebramos sus triunfos y lo consolamos en sus derrotas. «Daniel, lo que necesito que entiendas es que yo elegí quedarme callada. Pude haber detenido todo en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos como una sirvienta, teniendo millones en el banco?» La respuesta era compleja, dolorosa, y sabía que él no estaba preparado para escucharla toda. Pero merecía una explicación, porque necesitaba saber si me amabas por lo que soy o si solo me amabas por conveniencia. Necesitaba comprobar si respetabas a la mujer que te crió o si únicamente respetabas lo que podía darte.
Daniel se cubrió la cara con las manos. Fallé la prueba, ¿verdad? No la fallaste, hijo, le respondí con ternura. La aprendiste. Y eso hace toda la diferencia. Durante las semanas siguientes, intentamos establecer una nueva normalidad. Daniel empezó a ver a un terapeuta intentando procesar no solo la traición de Adriana, sino también su propio papel en mi humillación. Los niños poco a poco se fueron acostumbrando a la idea de que sus padres no se reconciliarían. Pero Adriana aún no había terminado con nosotros. La primera señal llegó cuando los niños regresaron de un fin de semana con ella, más callados, más tensos de lo normal. Valeria tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado, y Mateo evitaba contarme cómo había sido su tiempo con su madre. Fue Daniel quien finalmente me confesó lo ocurrido. «Está diciéndoles que tú destruiste nuestra familia», me dijo con la voz cargada de una rabia contenida. Le repite que todo se habría evitado si hubiera sido honesta desde el principio. La manipulación de Adriana no había terminado. Ahora estaba usando a mis nietos como armas emocionales. La confrontación final llegó una tarde cualquiera. Adriana apareció en la puerta sin avisar, y esta vez no venía sola, la acompañaba Héctor Salgado, llevando ambos una carpeta con documentos legales. Carmen dijo a Adriana con una sonrisa fingida: «Necesitamos hablar». Daniel no estaba en casa y los niños estaban en la escuela. Era yo contra los dos, pero por primera vez en meses no me sentía intimidada. «Adelante», dije abriendo la puerta. «Esto debería ser interesante». Se acomodaron en mi sala como si fueran los dueños del lugar. Héctor, un hombre de unos 40 años, demasiado perfumado, con el cabello engominado y sonrisa de vendedor, abrió su portafolio. «Señora Mendoza», empezó, «hemos venido a hacerle una propuesta que esperamos considere cuidadosamente». «Una propuesta», repetí arqueando la ceja. Adriana se inclinó hacia adelante con los ojos brillando como si todavía tuviera una última oportunidad de victoria. «Mira, Carmen, sé que las cosas entre nosotras no terminaron bien, pero tenemos que pensar en los niños. Ellos necesitan estabilidad. Necesitan a sus dos padres juntos». Y intervino Héctor con voz ensayada. «Hemos preparado un acuerdo que pensamos beneficiará a todos». Deslizó un documento hacia mí. Era un contrato en el que yo debía transferir $3 millones a una cuenta conjunta controlada por Daniel y Adriana. A cambio, ella volvería sola a casa y perdonaría lo ocurrido. La audacia me dejó sin palabras por unos segundos. «¿Me están chantajeando?», pregunté finalmente. «No es chantaje», contestó dulcemente Adriana. «Es una inversión en la felicidad de tu familia». Piénsalo, Carmen. Los niños tendrían a sus padres juntos, Daniel estaría feliz y tú volverías a tener tu familia intacta. ¿No vale eso $3 millones? «¿Y si no acepto?», pregunté midiendo cada palabra. Adriana y Héctor intercambiaron una mirada cargada de complicidad. «Bueno», dijo él suavemente, «entonces tendríamos que explorar otras vías legales. Podríamos cuestionar tu capacidad mental alegando que no estabas en condiciones de manejar tus finanzas cuando permitiste que te trataran como sirvienta teniendo recursos disponibles. Podríamos sugerir que existen razones de peso para dudar de tu juicio». La amenaza era clara. Si no les entregaba el dinero, intentarían quitármelo por la fuerza en un tribunal. Adriana sonrió convencida de tenerme contra la pared. Además, añadió con fingida ligereza, los niños han expresado mucha confusión con toda esta situación. Sería una lástima que tuvieran que testificar en una corte sobre el comportamiento errático de su abuela. Ahí estaba la amenaza final: usar a mis nietos contra mí.
Me levanté despacio. Caminé hacia la ventana y observé el jardín que Ernesto y yo habíamos cuidado juntos durante tantos años. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Pregunté sin darme la vuelta. ¿Qué dijo Adriana con la voz tensa? ¿Creen que me conocen? Pregunté girándome hacia ellos. Algo en mi expresión hizo que Héctor se removiera incómodo en el sillón. Adriana, todos estos meses que me humillaste, que me trataste como sirvienta, que planeaste encerrarme en un asilo para quedarte con un dinero que jamás fue tuyo. ¿Sabes qué estuve haciendo? Ella me miró con desconfianza. Estuve observando, aprendiendo exactamente quién eres. Y tú, Héctor, dije fijando mis ojos en él. ¿Crees que no sé de tus deudas de juego por más de $200,000? ¿Piensas que ignoro que esta no es la primera vez que intentas estafar a una viuda mayor? Su rostro se puso blanco como el papel. Así que aquí está mi oferta. Continué con voz de acero. Van a salir de mi casa ahora mismo. ¿O qué? Espetó Adriana perdiendo de nuevo su máscara. Sonreí una sonrisa que habría hecho sentir orgulloso a Ernesto. ¿O presento a las autoridades todas las pruebas que he reunido sobre tus fraudes, Adriana? Y tú, Héctor, se las muestro a tu esposa. Sí sé que estás casado. Y también tengo todas las fotos de tus aventuras con mujeres casadas. El silencio que siguió fue absoluto. Ustedes jugaron con la mujer equivocada, dije suavemente. Ahora salgan de mi casa. Seis meses después de ese día, estaba sentada en la terraza de mi casa en Acapulco viendo el sol hundirse sobre el Caribe. El mar era de un azul tan perfecto que parecía irreal, y la brisa cálida arrastraba el aroma del jazmín que crecía en mi jardín. Ernesto tenía razón. Este lugar era el paraíso. La transición no fue inmediata ni sencilla. Después de que Adriana y Héctor salieron de mi casa aquella tarde, con la cola entre las piernas y sus planes hechos pedazos, tuve que tomar decisiones difíciles. Daniel se divorció de Adriana en apenas 2 meses. Ella no peleó. No tenía opción después de que sus infidelidades y fraudes salieron a la luz. El proceso fue limpio y rápido, justo como lo había planeado. Lo más doloroso fueron los niños. Valeria y Mateo merecían una explicación que pudieran entender, una que no pintara a su madre como un monstruo, pero que tampoco negara la verdad. Los adultos a veces toman malas decisiones cuando están asustados o confundidos. Les dije una tarde mientras horneábamos galletas juntos en la cocina. Tu mamá tomó decisiones que lastimaron a la familia y ahora tiene que aprender a vivir con las consecuencias. ¿Pero todavía la podemos amar?, preguntó Mateo con esa sabiduría inocente que solo tienen los niños. Por supuesto que sí, le respondí abrazándolo fuerte. El amor no se apaga solo porque alguien cometa errores. Pero el amor también significa protegernos de quienes nos hieren, una y otra vez. Daniel fue quien más sufrió. La culpa lo devoraba, y durante semanas me rogó que me quedara en la Ciudad de México. Mamá, déjame compensarte por todo. Déjame cuidarte como debí hacerlo desde el principio. Una noche mientras cenábamos juntos después de que los niños ya dormían al fin, se atrevió a decir lo que llevaba tiempo guardado. ¿Me perdonas?, preguntó con lágrimas en los ojos. Daniel, le respondí tomando su mano, no hay nada que perdonar. Tú fuiste manipulado por una mujer que sabía exactamente cómo controlar tus emociones. Lo que importa ahora, le dije, es que descubriste quién eres realmente cuando tuviste que enfrentar decisiones difíciles. Sí, me heriste, me humillaste, me trataste como Adriana te enseñó a tratarme. Pero cuando supiste la verdad, lo primero que quisiste fue reparar el daño. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el hombre que eres. Sin embargo, a pesar del perdón,
A pesar del amor renovado entre nosotros, sabía que tenía que marcharme. La Ciudad de México estaba llena de recuerdos dolorosos y yo necesitaba un nuevo comienzo. Más importante aún, necesitaba que Daniel aprendiera a ser independiente, a tomar sus propias decisiones, sin la influencia de una mujer fuerte, ni la de su madre, ni la de su exesposa. ¿Por qué Acapulco?, me preguntó cuando le conté mis planes. Le mostré las fotos de la casa que Ernesto había comprado en secreto para nosotros, porque tu padre quería que yo fuera libre de elegir mi propia aventura. Y esta es mi elección. Daniel sonrió por primera vez en semanas. Papá siempre fue más inteligente que todos nosotros, ¿verdad? Establecimos un plan. Daniel y los niños vendrían a visitarme en vacaciones de verano y en Navidad. Yo regresaría a la capital para sus cumpleaños y eventos importantes. Tendríamos videollamadas semanales, pero cada uno viviría su propia vida. Antes de irme había un último asunto por resolver. Creé un fideicomiso educativo para Valeria y Mateo. Cuando cumplieran 18 años tendrían acceso a fondos para la universidad y para comenzar su vida adulta. Pero ese dinero vendría con condiciones: mantener buenas calificaciones, realizar servicio comunitario y, lo más importante, escribir cartas cada año, reflexionando sobre las lecciones aprendidas de todo lo que había pasado con nuestra familia. Para Daniel transferí la casa de las Lomas completamente a su nombre, junto con un fondo suficiente para mantenerla y criar a los niños sin preocupaciones. No quería que dependiera de mí, pero tampoco que luchara como padre soltero. «Es demasiado», mamá protestó al ver los documentos. «No es demasiado», le respondí. «Es exactamente lo que tu padre habría querido». El día que partí rumbo a Cabo, Acapulco, Daniel y los niños me llevaron al aeropuerto. No hubo lágrimas dramáticas ni despedidas teatrales. Había en nosotros una paz que no habíamos sentido en años. «Te voy a extrañar, abuela», me dijo Valeria abrazándome fuerte. «Yo también te voy a extrañar, mi amor», le sonreí. «Pero ahora tenemos algo que esperar: tus vacaciones en la playa». Mateo me entregó una carta doblada con cuidado. «Es para que no te olvides de nosotros», dijo muy serio. La abrí cuando el avión despegó. Con su letra infantil había escrito: «Querida abuela, gracias por enseñarnos que las personas fuertes son las que ayudan a otros, no las que lastiman. Te amamos». Ahora, 6 meses después, mi vida sigue un ritmo completamente distinto. Me levanto cuando quiero, no porque alguien más exija desayuno. Camino por la playa cada mañana, algo que nunca pude hacer cuando pasaba mis días sirviendo a otros. He comenzado a tomar clases de pintura, un sueño que había guardado por décadas. Mi casa está llena de vida de maneras inesperadas. María y José, la pareja que cuida la propiedad, se han convertido en amigos entrañables. Sus nietos vienen los fines de semana. Yo les enseño inglés y ellos me ayudan a perfeccionar mi español. También he empezado a hacer voluntariado en el hospital local, ayudando a traducir para turistas estadounidenses que necesitan atención médica. Es reconfortante usar mi experiencia para apoyar a otros, pero esta vez bajo mis propios términos. Cada domingo recibo la llamada de Daniel. Nuestras conversaciones ahora son reales, honestas. Me cuenta de sus citas, ha comenzado a salir de nuevo con cautela y de los logros de los niños. Le cuento a Daniel sobre mis aventuras, sobre los nuevos amigos que he hecho y los planes que estoy trazando para mi futuro. «Mamá», me dijo la semana pasada, «suenas tan feliz». «Lo estoy, hijo», respondí con una sonrisa. «Por primera vez en muchos años. Lo estoy». Adriana intentó contactarme una sola vez 3 meses después de que me mudé. El mensaje era lo de siempre, una mezcla de lástima fingida y un último intento de manipulación.
Decía que había reflexionado sobre sus errores y que quería hacer las paces por el bien de los niños. Lo borré sin contestar. Hay personas que no merecen segundas oportunidades, sobre todo cuando ya han desperdiciado tantas primeras. Adriana me mostró en repetidas ocasiones quién era realmente cuando creía tener poder sobre mí. Y esa verdad era todo lo que necesitaba para no volver a abrirle la puerta a mi vida. Esa mañana, mientras disfrutaba mi café en la terraza, pensé en Ernesto, en cómo había planificado con tanta claridad mi libertad, en cómo había intuido, aunque no conociera cada detalle, que yo iba a necesitar la fortaleza económica para proteger mi dignidad. Gracias, mi amor, susurré al viento. Sabías exactamente lo que hacías. Hoy, a mis 60 años, entendí algo que me tomó décadas aprender: la verdadera riqueza no está en las cifras de una cuenta bancaria, aunque claro que ayuda. La verdadera riqueza es la libertad de elegir cómo quieres vivir y con quién decides compartir tu camino. Y ahora tengo ambas. Por primera vez en mi vida, nadie, absolutamente nadie, puede arrebatármelas. Esta tarde llegan Valeria y Mateo para pasar sus vacaciones de primavera. Vamos a levantar castillos de arena, buscar conchas en la orilla y cocinar juntos en mi cocina. Les enseñaré a navegar en el pequeño velero que compré el mes pasado. Y cuando inevitablemente me pregunten por su madre, les diré la verdad, que a veces la vida nos da lecciones duras sobre las personas que amamos. Pero esas lecciones nos vuelven más sabios y más fuertes. El sol se está ocultando ahora, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Tengo una cena que preparar, un libro esperando en la mesa de noche y, sobre todo, una nueva vida que vivir. Alguna vez Adriana me dijo con arrogancia que ella sí había ganado. Tenía razón, aunque no de la manera que imaginaba, porque yo fui quien realmente ganó. Gané mi libertad, gané mi dignidad y gané la certeza de saber exactamente cuánto valgo. Y eso descubrí, al fin, no tiene precio.